Bueno, vamos directos al grano. 163 zettabytes. Se dice pronto, ¿eh? Es una cifra tan, pero tan bestia que a nuestra cabeza le cuesta procesarla. Para que nos hagamos una idea, este es el tamaño estimado de todo el universo de datos global que manejamos hoy en día. Cada segundo que pasa generamos auténticos océanos de información, con cada clic, cada compra, con los sensores y, por supuesto, en las redes sociales. Pero claro, ¿de qué sirve acumular toda esa inmensa cantidad de material si simplemente se queda ahí, cogiendo polvo digital? Esa es precisamente la gran pregunta que vamos a responder en este análisis. Y la respuesta la encontramos en lo que llamamos la alquimia de los datos. Ojo, que no hablamos simplemente de firmar un cheque para comprar el software más caro del mercado y cruzarnos de brazos. ¿Qué va? La analítica empresarial moderna es todo un arte. Es literalmente coger todo ese caos absoluto, ese volumen abrumador del Big Data, y transformarlo en oro puro, o lo que es lo mismo, sabiduría estratégica. Hablamos de un cambio humano y cultural súper profundo que permita a las empresas dejar de dar palos de ciego y empezar a predecir el futuro con una precisión increíble. Para desenredar todo este tema y que quede súper claro, hemos dividido este repaso en 5 bloques. 1. El universo del Big Data. 2. Privacidad y cultura. 3. Pilares analíticos. 4. Decisiones con datos. Y el 5. De datos a sabiduría. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. Capítulo 1. El universo del Big Data. A ver, para entender esta especie de magia, primero hay que conocer bien la materia prima. Si nos fijamos en los fundamentos académicos de Dupraxis, la analítica de negocios es, básicamente, explorar de forma continua e interactiva cómo rinde nuestra empresa para tener mucha más visión. Olvidaos de los antiguos reportes aburridos de toda la vida que solo miraban al pasado para ver qué había salido mal. La analítica moderna automatiza a lo bestia, aprende y genera predicciones sobre la marcha. No es mirar por el espejo retrovisor, es llevar un GPS de última generación que te dice exactamente qué va a pasar en la siguiente curva. Y bueno, para no volvernos locos con tanto aparente caos, existe un modelo clásico que viene genial. Nos lo dejó el investigador Doug Laney allá por el año 2001 y define el Big Data con las famosas 3 Vs. Tenemos el volumen, que es, pues eso, un tamaño masivo. Luego está la velocidad, porque hay que procesar la información casi en tiempo real antes de que caduque y pierda su valor. Y la variedad, que abarca desde la típica hoja de cálculo hasta cosas como fotos, audios o textos sueltos. Dominar estas 3 dimensiones es el paso cero, el más indispensable para cualquier empresa moderna. Pasamos al capítulo 2, privacidad y cambio cultural. Claro, manejar toda esta información no es jauja, requiere unas reglas clarísimas. Y aquí viene el meollo del asunto. Tener acceso a todos estos datos conlleva una responsabilidad legal y ética enorme. Por poner un ejemplo práctico con la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador, expertos como Diego Basante lo clavan al decir que cumplir la ley no es solo instalar un parche informático y listo. ¡Qué va! La verdadera clave es el cambio cultural. Gestionar datos significa pedir permisos explícitos y tratar esa info con un respeto absoluto. Si no metemos esa mentalidad en la cabeza de cada empleado, cualquier tecnología que pongamos va a hacer aguas. Así que nos toca hacer malabares para equilibrar dos fuerzas. Por un lado tenemos la estrategia ofensiva, ir a por todas, crecer, marketing y tener mucha agilidad para captar clientes nuevos. Pero por otro lado necesitamos una estrategia defensiva, que es absolutamente vital para la gobernanza, la seguridad y no saltarnos la ley. Es como conducir un coche de carreras, necesitas acelerar a tope para ganar, pero sin unos buenos frenos te estrellas seguro frente a la primera auditoría de privacidad que te hagan. Vamos con el capítulo 3, pilares de cultura analítica. Vale. Una vez que tenemos las reglas de juego claras, toca poner los cimientos. Los expertos en análisis visual nos marcan 4 pilares que son fundamentales para crear una cultura que de verdad gire en torno a los datos. El primero, hacer que los datos sean una competencia esencial de la empresa. Segundo, montar un modelo de gobernanza para que haya confianza y no sea la ley de la selva. Tercero, fomentar que la gente los use mediante formación continua. Y cuarto, acceso universal, que todo el mundo pueda acceder a la información y no solo el departamento de informática. Y fijaos qué pasada de caso para ilustrar este primer pilar, Domino's Pizza. Allá por el 2010, la cadena iba perdiendo muchísimo terreno con un modelo súper anticuado. ¿Qué hicieron? Una transformación brutal. Hoy en día, la mitad de sus 800 empleados corporativos son expertos en software y analítica. Empezaron a medir cada métrica imaginable. Su nivel tecnológico es tal que hasta sacaron un vehículo de reparto propio que la prensa acabó llamando el batimóvil de la pizza. En resumen, pasaron de vender comida rápida a ser un auténtico gigante tecnológico basado en datos. Otro caso súper interesante sobre esto de dar acceso y colaborar es el de la cooperativa REI, los de artículos para el aire libre. Manejan, ojo al dato, más de 90 terabytes de datos de clientes. Pero el truco de su éxito no es solo la cantidad, sino la alianza entre el departamento informático y las unidades de negocio. Al compartir tareas y reunirse constantemente, consiguen que los de marketing entren de forma totalmente segura a más de 75 fuentes de datos. Así pueden tomar decisiones comerciales vitales todos los santos días.
Capítulo 4. Decisiones basadas en datos. Bueno, ya tenemos la cultura y los pilares montados, pero en el día a día esto, ¿cómo se come? Pues hay una metodología de 6 pasos que está comprobadísima. Primero, identificar los objetivos del negocio. Lógico. Segundo, preguntar a los equipos dónde están las fuentes de datos. Tercero, recopilar y preparar la información. Cuarto, visualizar y explorar lo que tenemos. Quinto, sacar los insights, esos conocimientos profundos que aparecen al detectar patrones. Y sexto, el paso definitivo, tomar medidas reales y compartir esa información para que haya un impacto de verdad. Y todo este tinglado va a parar a un núcleo súper concreto, el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, los famosos KPIs. Ver en una pantalla métricas como cuánto nos cuesta captar un cliente, a cuánta gente llega a una campaña o el volumen de ventas es el puente directo entre toda esa teoría abstracta de los datos y la trinchera del mundo real. Pero oye, que esto no es solo para corporaciones gigantescas. Esto afecta a nuestro bolsillo y a nuestras decisiones vitales. Fijaos en este ejemplo que salió en la prensa sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si nos ponemos a analizar los números, resulta que jubilarse a los 60 años, si tienes 360 aportaciones, te permite cobrar tu pensión 5 años antes. En cambio, si esperas a los 65 años con solo el mínimo de 180 aportes, a la larga acabas ingresando muchísimo menos dinero en total. Vamos, que analizar bien los datos personales se traduce sí o sí en pura sabiduría financiera. Y si volvemos a las grandes ligas corporativas, los resultados de aplicar esto son espectaculares. Un ejemplo de manual es el del grupo Lufthansa. Implementaron una plataforma de análisis para todas sus más de 500 filiales y dejaron que cada departamento gestionara de forma autónoma sus datos. ¿El resultado? Un incremento en su eficiencia del 30%, que se dice pronto. Ese es el impacto real de dejarse de suposiciones y de hojas de cálculo desconectadas y pasarse a un sistema integrado y preciso. Y llegamos al tramo final. Capítulo 5. De datos a sabiduría. Para pillar de verdad de qué va toda esta historia y cuál es el objetivo final, tenemos que mirar la pirámide académica del modelo DKW. En la base más baja tenemos los datos, que son solo hechos en bruto. Luego, si los manipulamos y les damos contexto, se vuelven información. Cuando empezamos a ver patrones y le encontramos el sentido a esa información, pasamos al conocimiento. Pero la guinda del pastel, la cima absoluta, es la sabiduría, que es usar ese conocimiento para tomar la mejor decisión estratégica posible. Porque tener miles de datos acumulados sin usarlos no sirve de nada. Así que, viendo lo inmenso que es este universo de información, nos queda una reflexión fundamental en el aire. Con esos más de 163 zettabytes volando por todo el mundo, las empresas de hoy, ¿qué están haciendo? ¿Operan como simples recolectores digitales que almacenan hechos en bruto sin sentido? ¿O se han convertido en verdaderos alquimistas, transformando esa montaña de información en pura sabiduría estratégica? Es una pregunta que, sin duda alguna, va a separar a los líderes del mañana de los que se queden por el camino. Ahí lo dejo para pensarlo.